les saluda Eliana Ceballos y bueno, esta vez vamos a continuar con los diálogos de anécdotas de esta pandemia. Un intento por compartir con ustedes el testimonio de quienes han sido testigos directos de lo crudo, lo duro, pero también lo increíblemente creativos, increíblemente cooperadores que podemos ser los seres humanos también. Y para eso estamos hoy con Andrea. Andrea Ceballos es médico internista de Ecuador. Andrea, gracias por estar con nosotros, y con Ana María. Ana, gracias por estar con nosotros. Ella es enfermera, ya nos va a contar, ella está en España, en Valencia, esta ciudad tan bonita, ¿no? Con dos rostros concretos que nos van a ayudar un poco a entender desde esas anécdotas propias de la pandemia, cómo vivieron los sanitarios. Les hemos aplaudido, nos hemos conmovido con la entrega, pero quizás ahora en este diálogo quisiéramos que todos los que nos escuchan intenten mirar que ese aplauso, atrás de ese aplauso, atrás de eso que nos conmovía, habían personas de carne y hueso que estaban también debatiéndose entre la crudeza del escenario y entre el dilema emocional, porque a veces confundimos a los médicos, a las enfermeras y al personal sanitario con meros técnicos o meros profesionales que no se involucran o que de alguna manera se deshumanizan en la profesión. De hecho, hay un poco ese criterio, ¿no es cierto, Andrea? Me imagino que por ahí habrás oído alguna vez que hay como este prejuicio de que de pronto los médicos y las enfermeras, ya nos dirás, Ana, es como que se deshumanizan para ser buenos. Es decir, para ser un buen profesional tienen que perder esa parte de la humanidad. ¿Qué te parece, Ana? Ana, empecemos contigo primero. Solo esa pregunta. ¿Te parece que ocurre eso o no? Yo pienso porque, bueno, por experiencia he trabajado con compañeros que sí que es cierto que hay personas que por su gestión emocional deciden crear una barrera y dicen, me lo tomo de manera como si lo viera desde fuera para no involucrarme y demás, pero yo creo que implicarse es bueno, sobreimplicarse no. Quiero decir, está claro que uno debe de cuidarse también porque tienes la responsabilidad de cuidar a la persona que tienes delante y evidentemente si tú estás muy afectada, puede variar, ¿no? La afectividad en tu atención. Pero yo creo que es perfectamente compatible, quiero decir, porque tú tienes delante a un ser humano y entonces, sobre todo hablo desde el punto de vista de la enfermería, tú cuidas de las personas. Entonces, yo creo que es algo que al fin se funde, ¿no? Y puedes trabajar perfectamente aplicando de manera eficiente tus conocimientos con ese toque de humanidad que yo creo que es inherente a la profesión. Y sí que se puede trabajar perfectamente con las emociones, implicando las emociones. Debe ser complicado, Andrea, o me equivoco, debe ser complicado para ustedes haber visto tanto dolor, haber visto tanto caos, tanta dificultad emocional, ¿no? Me imagino. ¿Pero qué crees tú? ¿Es posible? Sí, creo que no tiene mucho que ver con la profesión en sí, sino más bien los tipos de personalidades de todos. Todos somos humanos, somos diferentes y gestionamos diferente las emociones. Sí, tengo compañeros y que son más o menos implicados emocionalmente, pero es imposible poner una barrera y no dejarse influenciar como por la historia humana del paciente, más allá de las enfermedades que tiene o lo que está cursando médicamente, su historia como familia, más ahora en estas circunstancias en las que los pacientes estuvieron aislados por completo de todo su entorno, las familias no podían verlos, máximo podían recibir información por teléfono, éramos nosotros los que teníamos que llamarles, explicarles, los que éramos como un puente entre lo que nos decía por teléfono la familia y lo que nos decía dentro de las salas los pacientes. Entonces, obviamente, muy, muy, muy implicados en las vidas de los pacientes.
El hecho de haber saturado las terapias intensivas y tener que tomar decisiones de qué pacientes pueden o se beneficiarían más es algo que nunca a mí al menos me había pasado y que sí definitivamente fue difícil de gestionar esas decisiones y también comunicarle eso a los familiares. Sí, me imagino, ¿no? Me imagino que ha sido muy complejo esto. Porque además, Ana, no sé, tú trabajas, cuéntanos en dónde trabajas y cuéntanos cómo lo vivieron, cómo lo viviste tú. Si quieres relatar una anécdota de esas que de alguna manera nos pongan en el escenario que todos sabemos, todos sabemos, pero claro, ustedes han estado ahí en la primera línea y claro, ustedes lo han visto como testigos directos, ¿no? Cuéntanos, Ana María, ¿cómo lo has vivido tú? Pues, bueno, yo trabajo en la sala de neumología del Hospital PESET de Valencia. Entonces, principalmente, claro, es una de las unidades principales donde llegan los pacientes de COVID. En nuestra sala, principalmente se quedan los pacientes que están ventilados, con ventilación no invasiva. Y además tenemos una unidad de cuidados intermedios respiratorios, que eso implica que los pacientes que se puedan mantener estables los manteníamos ahí porque las UCIs estaban saturadas. Y entonces era como una extensión de la UCI. Nosotros nos coordinábamos, intentábamos siempre unificar el trabajo. Por eso digo que se generó una fuerza interna propia por la unión de todos los miembros del equipo, ¿no? Porque tanto auxiliares de enfermería como médicos como enfermeros entrábamos y unificábamos los cuidados del paciente. Cada vez que entrábamos y cada uno se dedicaba a hacer su parte, pero de manera conjunta. El médico revisaba el tratamiento, ajustaba parámetros de ventilación, nosotros poníamos la medicación, hacíamos las curas, las auxiliares se encargaban del aseo del paciente, era todo como muy unificado. Por eso te digo que ha sido también increíble ver dentro de la tristeza de la situación y de las situaciones duras que hemos vivido, yo creo que es importante recalcar que, a ver, esta frase puede quedar un poco rara, así dicha desde el inicio, que se ha visto belleza dentro de tanta tristeza. Es decir, es como ver flores crecer en mitad de la nada, ¿no? Porque hemos visto esa cooperación entre los profesionales y luego esa entrega hacia los pacientes y luego esa comunicación que se genera, aunque sea no verbal, porque al inicio los pacientes pues no estaban para poder comunicarse, ¿no? Pero de todas formas siempre hay modos. Y en miradas hay gestos. Simplemente el hecho de cogerles la mano y mirarles, no necesitabas más. Se creaba como una comunicación silenciosa y era suficiente. El paciente sabía que ahí estaba vigilado y estaba cuidado y nosotros sabíamos que con que el paciente tuviese esa certeza, pues podíamos seguir hacia adelante. ¿No? Sí que es verdad que con el paso del tiempo se ha visto que ha habido más variedad en la gravedad de los pacientes y entonces hemos podido tener más interacción con ellos. Y sí que se han generado momentos agradables, ¿no? Yo creo que hacían un poco como de bálsamo, ¿no? Yo creo que tanto para ellos como para nosotros, porque era muy duro también a la hora de atender a los pacientes. Como por ejemplo, bueno, cuando entras en las habitaciones, claro, ellos evidentemente están asustados porque tú entras con un EPI, no saben quién eres porque estás tapada de, vamos, hasta las pestañas, entonces nos inventábamos mil maneras, nos poníamos carteles, les decíamos quiénes éramos y siempre bromeábamos, ¿no? Yo creo que el humor ha sido también por ambas partes, incluso por los pacientes que a veces enseñan mucho pese al sufrimiento que están pasando, ¿no? Esa actitud, ¿no? Y entonces bromeábamos en plan de, pues, como si estuviéramos en la luna y fuéramos a poner ahí la bandera, ¿no? En plan de, mira, ya llegamos de una expedición astrológica, ¿no? Haciendo bromas y esos siempre son momentos que luego quedan, ¿no? Y tú notas como que los pacientes se relajan, incluso a veces hay una correlación cuando están más estables incluso en el estado de estabilidad de los pacientes, se nota, son cosas que les aportan. Hacíamos videollamadas con los familiares y les permitíamos que expresaran cómo se sentían, porque la mayoría era evidente que tenían miedo y que
necesitaban. Ellos lo que expresaban mucho era saber que estábamos ahí, ¿no? Que no los íbamos a dejar solos. Y se han creado momentos también, pues, bonitos. Claro, entiendo lo que quieres decir, es decir, ha habido así dentro de la crudeza, dentro del dolor, la tristeza, la soledad, el miedo a la muerte, que es uno de los miedos más profundos del ser humano. También hay esa gestualidad de humanidad que de repente se hace evidente en momentos tan duros, ¿no? Es esa gran humanidad donde todos nos cuidamos los unos a los otros, unos en un rol y otros en otro. ¿Cómo lo viviste tú, Andrea? ¿Cómo fue eso en tu hospital? Ese espíritu de equipo, esas pequeñas anécdotas que iban recorriendo los pasillos en el hospital. ¿Cómo fue en tu hospital? Bueno, en mi caso, yo estaba con pacientes que podían, o sea, estar en piso, no en cuidados, digamos, o intermedios, menos intensivos, pero que sí, no siempre ese era el lugar para el que debían estar. Algunos necesitaban terapia intensiva o al menos cuidados intermedios, pero realmente no teníamos la capacidad, entonces estaban ahí en el piso y entonces era difícil verles a los pacientes ahogarse, necesitar oxígeno, verles cómo respiraban muy agitado, muy rápido, intentar con mis compañeros tratar de hacer lo que podíamos, sin más recursos ahí en el piso, ¿no? Entonces, y era una suerte de, tal vez sin tratar de mostrarle al paciente nuestra preocupación de qué vamos a hacer con él, porque realmente ya está con el oxígeno a tope que podemos darle ahí y siguen los parámetros de oxigenación bajos, o sea, ¿qué más podemos hacer? Tratábamos de no mostrarle nuestra angustia, pero era angustiante. Entonces, el trabajo en equipo creo que era sobre todo, sí, tratar de si el uno estaba como mucho más preocupado, tal vez del otro, tomar las riendas de las decisiones, apoyarse un montón en el sentido de sacar las muestras, o sea, era muchísimo trabajo, o sea, las enfermeras tenían ya un montón de trabajo, no nos podían ayudar sacando las muestras, como estábamos con todo el equipo, no sientes bien las venas, las arterias, te demoras más, no ves bien, se empaña, entonces es imposible hacerlo solo, se necesita trabajar en equipo, igual el hecho de vestirse, ponerse el equipo, sacarse el equipo, siempre con el miedo de lo estamos haciendo bien, así es, entonces el otro miraba, trataba de ver que no nos equivoquemos en los pasos, en todo, o sea, creo que el trabajo en equipo ha sido lo más importante entre todos. Que se crea digamos, como un pequeño grupo de comunidad, ¿no? Es decir, ustedes ahí como una comunidad en absoluta, cuidándose unos a los otros, sabiendo que tienen, como decía Ana, que cuidarse bien ustedes emocionalmente para poder cuidar a los demás, ¿no? ¿Y cómo se cuidan ustedes? Cuéntame, Ana, porque claro, la crudeza, por lo menos a los que no tenemos esta profesión, la crudeza de la vida y la muerte, que es algo muy crudo, ¿no? Esa radicalidad enorme que implica tanto miedo, tanto desasosiego, tanta tristeza al comunicar a los familiares, etcétera. ¿Cómo lo manejabas tú, por ejemplo? ¿Cómo lo llevaste? Pues fue complicado, la verdad es que fue duro. Y yo creo que con mucho trabajo interno, ¿no? Porque es una situación que te pone a prueba, porque aunque uno piensa que es fuerte, siempre vienen situaciones como esta que te enseñan que siempre puede trabajar uno más. Aparte de tirar de los valores y de las creencias con las que yo vivo mi vida, sin duda compartir con los compañeros. Yo creo que entre los compañeros creamos como una segunda familia, porque es que hemos pasado muchas horas ahí, lo hemos pasado muy mal
Entonces, expresar yo creo que ha sido importante. El saber que tienes una persona, un compañero al lado que está pasando por lo mismo que tú y que los dos todos sentíamos lo mismo. Entonces, intentábamos hablarlo entre nosotros. O simplemente, a veces no hablando, simplemente actuando. Es decir, como ha dicho antes la compañera, por ejemplo, si veías que salía un compañero de la habitación evidentemente agotado y se tenía que quitar el EPI, era en plan de, espera, yo te ayudo, tranquilo, yo te sujeto esto, no toques esto. Es decir, cuando veías que alguien flaqueaba y que eso le podía llevar a posiblemente cometer algún error, lo apoyabas, ¿no? Entonces yo creo que, en resumen, sería el apoyo mutuo entre nosotros y luego expresarlo, la expresión, en cualquiera de sus maneras. Claro. Y Andrea, ustedes como médicos que a veces tienen la tarea complicada de comunicar a los familiares, ¿no? De que no hay suficiente espacio en la UCI, que yo qué sé, todas esas decisiones complicadísimas, ese momento de que los médicos tienen que enfrentar creo yo, abismo increíble humano de decir no hay más que hacer o ya falleció, etcétera. ¿Cómo gestionaban eso ustedes ahora que ha sido así tan intenso? Porque claro, la muerte ha estado ahí presente en el mundo, ha estado presente como muy pocas veces ha estado, ¿no? Sí, difícil también. Nadie creo que está listo para todos los turnos llamar a las familias a decir se murió, se murió, se murió. Por más que hayamos recibido una parte de teoría de cómo dar la noticia, o sea, las circunstancias eran muy diferentes. Antes, en pacientes no COVID, digamos, cuando ya vemos que no va bien, que el pronóstico es malo, intentamos tener a la familia ahí, cerca, al lado del paciente en los últimos momentos, o sea, les vamos preparando para que sea un proceso, ¿no? Pero eso ahora era imposible. No podían entrar, no podían comunicarse, la familia muchas veces también estaba contagiada, entonces no podían estar ni cerca en el hospital. Todos desbordados de trabajo, con tantos pacientes, tantas cosas que hacer, tantos pendientes, o sea, cómo jerarquizar, o sea, le llamo a avisar ahorita que está mal, o me preocupo de sacar rápido la muestra y mandar rápido al laboratorio a ver qué resultado me da, y así. Entonces, creo que no, al menos yo no siento que estaba lista para eso, pero lo que intentaba siempre era decirlo lo más rápido posible, o sea, no dejar tiempo, al menos como hacer eso, o sea, no dejar un tiempo pasar entre que el paciente falleció y yo avisarle a la familia, o sea, al menos sentía que ese era lo único que podía hacer por ellos, decirles rápido que había fallecido, que sabíamos que iba mal todos estos días, que no se pudo hacer más, y siempre la reacción era la misma, siempre los llantos, o sea, al teléfono, soltar el teléfono, o sea, nunca habíamos dado estas noticias por teléfono, siempre las decíamos cara a cara, al menos poder abrazar o dar un apretón a las familias cuando decimos esto, ahora era solo por teléfono, entonces sí creo que ha sido algo muy, muy duro. Claro, es muy duro para ustedes, ¿no? Es muy duro para ustedes. Y la mayoría de las personas que, vuelvo a decir, les hemos aplaudido, creo que no tenemos ni idea de esos momentos personales que todos los sanitarios han tenido que vivir, ¿no? Pero también tenemos la certeza de que nuestros familiares están cuidados por gente como ustedes. ¿Qué has visto con esto, Ana? ¿Qué has visto con respecto a esta necesidad de ser cuidados en un momento tan vulnerable, ¿no? Tan vulnerable como la enfermedad y además con una pandemia que te está comunicando por los medios de todos los medios y las redes sociales nos están diciendo, esta es una pandemia que se lleva gente, a pesar de que hay gente que lo está negando, que es increíble, ¿no?
Pero, ¿cómo fue para ti ese sentimiento de miedo de la gente? ¿Cómo es cuidar a personas que están angustiadas? Al principio la sensación es muy devastadora porque tú físicamente te llevas al límite para llegar a todo y te das cuenta que pese a todos tus esfuerzos, eso no se traduce siempre en una mejoría del paciente. Entonces eso es muy, muy duro. Pero nosotros intentábamos dentro de nuestras posibilidades, yo siempre digo, hacer todo lo posible siempre, y cuando ya no se puede hacer nada, yo creo que también hay parte de hacer, que es acompañar con dignidad a las personas en ese momento de la muerte. Nosotros desde enfermería, por ejemplo, lo que hacíamos cuando la situación era inevitable y veíamos que el desenlace no era la muerte, intensificábamos la presencia física en la habitación para que los pacientes no murieran solos. Entonces, para que en ese momento tuvieran a alguien. Ah, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Es que hay momento, Andrea, hay momento para pensar en el otro, a pesar de que ustedes están agotados físicamente. Hemos visto las fotos, cómo se les han señalado en la cara, el tapabocas, como todo este sistema de seguridad les ha complicado físicamente a ustedes, médicos, enfermeras, etcétera. ¿Cómo lo llevas tú ahora que esto que decía Ana, ¿no? Es cuidar hasta último momento, pero saber que si el desenlace es el que es, hay que acompañarles. Claro. O sea, de hecho, cuando elaboramos el protocolo del manejo de los pacientes, obviamente tuvimos que incluir el manejo de cuidados paliativos, o sea, medicación para tratar de un poco quitar esta sensación de ahogo cuando los pacientes ya estaban con neumonías graves que necesitaban ventilador, pero que no había. Entonces, definitivamente teníamos que decidir, al ver al paciente a tope con el oxígeno y aún así con la sensación de ahogo, decidir, pues hay que ponerle bomba de morfina, hay que ayudarle, hay que sedarle un poco, o sea, eso era lo que podíamos hacer por ellos, tratar de al menos hacerlo un poco más suave, digamos, no tan violenta, no tan desesperante la muerte, ¿no? Y sí, tratar de cogerles la mano, la cabeza, o sea, lo que se podía, tal vez darle un sorbo de agua porque están sedientos y nada, esperar también, ¿no? Sí. Y tan intenso en estos meses tan intensos que han vivido todo esto, y sin embargo sigues trabajando, Ana, y sin embargo sigues trabajando, Andrea. ¿Cómo funciona eso? Es decir, porque mirado desde afuera, para quienes no estamos en la vocación que tienen ustedes, ¿no? Este tema bueno, es intenso emocionalmente, por más equipo, por más valores que te deben en la vida, esto te pone frente a frente con una realidad cruda, radical, como es el ser humano es tremendamente vulnerable y no importa muchas veces lo que pensamos que podemos hacer. Somos más vulnerables de lo que creemos y al mismo tiempo podemos como cooperando ser un poquito menos vulnerables, cuidándonos entre todos, ¿no? Ana, el tema de la vocación, el tema de cómo se siente, es decir, a pesar de toda esta crudeza y esta situación tan compleja, ¿qué hace que regreses? ¿Qué hace que no te corras de esta situación? Pues precisamente es donde cobra más sentido. Siempre ha tenido sentido, ¿no? Mi profesión para mí y supongo que para todo el mundo que se dedica a ello, porque es como una dirección de tu ser, ¿no? Que sabes que es tu sitio. Pero
justo en ese ambiente es como una certeza interior. Es decir, yo tengo que estar aquí, no quiero estar en otro lugar. De hecho, si ahora a mí me dijeran, mira, te puedes ir a otro lado del hospital donde no haya pacientes COVID, incluso te puedes ir a otro sitio y abandonar el hospital. No lo elegiría. Me elegiría quedarme donde estoy. Porque es necesario, quiero decir. Y de hecho, si me hubieran dicho, echamos el tiempo atrás, puedes elegir otra sala, te hubiera dicho, no, quiero quedarme donde estoy y pasar por lo mismo. Es devastador, ya te digo, es que no hay, a veces uno intenta expresar lo que se ha vivido y es que es tan complicado, es que creo que no hay palabras para poder transmitir. Yo creo que siempre se queda uno corto, ¿no?, de transmitir lo que ha vivido, tanto lo malo como también los momentos buenos que se han vivido, ¿no? Pero yo creo que es que en ese ambiente es que es una sensación propia, es decir, es aquí en el lugar donde tengo que estar, es aquí donde estoy y donde tengo que poner pues al beneficio de todos lo que yo sé y lo mejor que puedo dar de mí. ¿Y tú, Andrea, cómo funciona? ¿Cómo funciona la vocación de un médico? Igual, funciona igual. Sí, esa sensación de que aquí puedo ser útil, aquí me necesitan, aquí voy a marcar una diferencia, al menos aunque sea pasándole el vaso de agua al paciente. O sea, ahí todo tiene sentido, ¿no? A pesar del cansancio, del agotamiento mental, de tantos sentimientos contradictorios, pero ahí estar frente a frente como a la humanidad, a los sentimientos como más puros de una persona que lo único que quiere es un poco de agua o que poder respirar un poco mejor. O sea, todo tiene sentido, no vale la pena cargar el traje de protección, las horas sin dormir, el estrés de tanto trabajo, porque alguien tiene que hacer eso, y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Bueno, sí, hay muchísimas cosas que me encantaría preguntarles, pero bueno, por el tiempo, evidentemente, hay que reducir la intención, porque es verdad, Ana, creo yo también desde fuera, que lo que ha dicho Andrea y lo que has dicho tú debe ser apenas un pedacito de lo expresable, porque aquellas emociones, aquellos sentimientos, aquellos momentos profundos, porque el dolor también tiene una profundidad increíble, ¿no? La tristeza, el cansancio, tiene esa profundidad de vocación y de misión que ustedes han relatado ahora, y el amor también estaba presente, no solo en la misión, sino en el amor de la familia, el amor del que se va. Me imagino que vieron un montón de actos de amor y quisiera cerrar con eso. Si nos pueden contar un acto de amor que ustedes dicen, vale la pena que la gente sepa que esto ocurre dentro de un hospital o que ocurre, esto también ocurre a pesar de todo el dolor que podemos imaginar, pero también me imagino que hay esos momentos bellos, ¿no? Sí, quiero. Dale. De hecho, nosotros creamos una iniciativa, aparte de las videollamadas para que los pacientes se comunicaran con sus familiares, de personas anónimas que escribieron cartas, se pusieron impresas en un folio, bueno, en varios folios, protegidos para poder entrarlos a las habitaciones y que pudieran leerlo. Muchas eran cartas de motivación de verdaderos extraños que no conocían a los pacientes, pero les alentaban, ¿no? Les contaban incluso historias propias, ¿no? Para inspirar fortaleza. Y eso era muy bonito porque cuando tú entrabas había gente que te expresaba que esa carta le había llegado o que había algo que le había ayudado a sentirse mejor ese día. Y aparte, luego también la interacción nuestra con los pacientes, ¿no? Porque ellos se abrían mucho a nosotros a contarnos situaciones personales o incluso reflexiones de la situación
y sobre todo también el que nos expresaban su agradecimiento y su aprecio. Eso fue muy bonito. Es como que se generan vínculos muy, muy especiales en estas situaciones. Me imagino, me imagino. Y Andrea, ¿tú tal vez alguna anécdota de esas que sí son dentro de la crudo, dentro del desierto, una fuente de agua? Creo que sí, el amor de las familias en cada llamada de verdad a decirnos, porfa, díganle que ya les, o sea, hijos diciendo que le digan al papá que la mamá ya había salido de la terapia y que también le espere y que le esperaba a su esposo en la casa y hijos, a niños llamando, tratando de mandar amor, pero creo que el más importante que he visto es en esa soledad de los pacientes, de, bueno, o sea, aquí la realidad también es como más, no sé si más pobre quiero decir, o sea, eran pacientes muy humildes, entonces no, ni siquiera, pues, algunos ni siquiera tenían teléfonos para hablar con sus familias, o sea, eran gente muy, muy humilde que no tiene seguro de salud, o sea, digamos, del Privado. público, ajá, peor privado, o sea, entonces como mi hospital es donde están los vendedores ambulantes, las personas del mercado, las personas que de verdad no tienen nada. Entonces, habían muchas veces que ni siquiera podían hablar con sus familias por teléfono dentro de la habitación. Entonces, en esa soledad, ver como el amor de esas personas a la vida, a su vida, ¿no? A todos sus recuerdos, a todos sus lazos, que sí, que al entrar les salía solito, ¿no? Como que me estaba acordando de esto, estoy pensando en esto, cree que voy a poder salir, ¿será que salgo de esta o no? O sea, ese amor a la vida creo que es lo que más a uno le empuja a tratar de hacer todo para que los pacientes puedan salir. Ujú, ujú, ujú. Claro, es desbordante seguramente lo que han hecho, es desbordante emocional, física, mental y evidentemente también es como me imagino que como un estiramiento de lo que significa la misión y la vocación, ¿no? Y nada, solo decirles gracias a nombre de toda la gente que tuvo o que tiene a su padre, a su madre, a su abuela, a su abuelo, a su hijo, a su hija. Decirles gracias porque son las manos que van a apretar a nuestro nombre, ¿no? Los que estaríamos ausentes, contamos con manos como las de Ana y contamos con manos, miradas y abrazos como las de Andrea. Si no fuera por ustedes, tampoco podría esa humanidad estar junto a los que amamos, ¿no? Así que el aplauso evidentemente es multiplicado después de escucharles. Espero que la gente que esté escuchando esto se dé cuenta, no tanto del drama o de lo crudo que hemos vivido, sino de atrás de esta crudeza, atrás de este escenario, estos testimonios, el testimonio de Andrea, el testimonio de Ana, sirvan para que miremos qué tenemos que cambiar, que miremos qué tenemos que recuperar, pero qué tenemos que cambiar también. Parece que los seres humanos cooperando, enfocados en la vocación, en el amor, en la comunión, en el cuidar a otros, parece que nos encontramos profundamente, ¿no? Ojalá ese sea el testimonio de ustedes, quede en la historia de la humanidad, diciendo que el amor realmente existe, no solo a la vida, sino a la profesión, a levantarse todos los días, a seguir ahí, ¿no? A seguir. Y bueno, les quiero agradecer y Ana, no sé si quieres cerrar este diálogo con algo que te gustaría comunicar a la gente que nos escuche y tú también, Andrea, y les agradezco de todas maneras anticipadamente antes de cerrarlo. ¿Quieres Pues decir algo, Ana?
Yo creo que el resumen es ese, que pese a las situaciones que nos ponga la vida adelante, aunque pensemos que no podemos con ello, la realidad es que sí, siempre hay una fuerza interior, y yo creo que la fuerza interior que nos hace seguir hacia adelante es el amor universal. Quiero decir, no tiene por qué ser sino, pues eso, el amor por los seres queridos, el amor, o simplemente porque empatizas con la persona que tienes delante. Entonces, yo creo que el amor es la fuerza más importante del universo. Yo creo que siguiendo ese camino la humanidad realmente trascendería muchas cosas y sería un mundo mucho mejor. Y yo creo que la única manera de seguir y de superar esta situación es precisamente con amor y responsabilidad. Gracias, Ana. ¿Y tú, Andrea? Sí, creo que lo que nos debe dejar esta pandemia es darnos cuenta que no tuvimos que haber llegado no era necesario llegar tan lejos de estos sentimientos de miedo a la muerte, de enfrentarse a la muerte, de perder a alguien sin poder decirle cuánto le amamos. O sea, creo que eso nos tiene que dejar, y aunque suene como cliché o muy repetitivo, es verdad. O sea, la única solución es el amor propio, el amor a la familia, el amor al trabajo, el amor a la sociedad, a todo nuestro entorno, que podamos vivir en equilibrio, digamos. Sí, bueno, les agradecemos muchísimo y nos vemos en el próximo diálogo, en donde volvemos a recoger estas anécdotas que va dejando y van dejando en los testigos esta pandemia en la humanidad. Gracias, Andrea, desde Ecuador, y gracias, Ana, desde España. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós.